Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Carlos Alberto Polo, al aire. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Génesis capítulo 1, versículo 31 nos dice lo siguiente: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Les saluda en esta hora Carlos Alberto Polo López, feliz de estar con ustedes teniendo este nuevo encuentro en la Radio Escuela Bíblica. Gracias a cada uno de ustedes por permitirnos llegar hasta sus lugares de origen y gracias por disponerse a estudiar la palabra de Dios aquí en una nueva lección que para hoy está titulada La tentación y la caída, en el marco de esta serie titulada El origen del mal. Bienvenidos todos ustedes que nos escuchan a través de los 1470 AM AWR Medellín, desde donde originamos esta señal. También quienes nos escuchan en los 1360 AM AWR Cartagena. Usted que está escuchándonos a través de los 1020 AM AWR Bucaramanga. Quienes nos escuchan a través de los 1580 AM AWR Sincelejo. Y usted que está escuchándonos también en los 1010 AM AWR Barranquilla. Gracias por su sintonía. Gracias por abrir la palabra de Dios con nosotros. Y antes de introducir la lección de este día, vamos a, por favor, inclinar nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos, si así pueden hacerlo, para orar. Padre Celestial, gracias por esta nueva lección de la Radio Escuela Bíblica que vamos a comenzar. La tentación y la caída. Que hoy podamos no solo narrar este suceso, sino también extraer lecciones que nos ayuden a ponernos de parte de la verdad, de parte de la justicia, de parte de Dios, aun cuando se desplomen los cielos. Bendice a Juan Esteban López, quien nos acompaña en la dirección de este tema, y permite, Señor, que los oyentes, los estudiantes de esta Radio Escuela Bíblica sean bendecidos con la presencia de tu Santo Espíritu para que comprendan el mensaje a presentar. En el nombre de Jesús. Amén. Juan Esteban, bienvenido a esta Radio Escuela Bíblica y bueno, comenzamos entonces con esta historia que continúa hoy y a la que le damos cierre ya en este episodio. La tentación y la caída. Hemos estado estudiando el origen del mal a la luz de las Escrituras y a la luz de lo que los adventistas del séptimo día denominamos como el espíritu de la profecía, que nosotros estamos convencidos a la luz de las Escrituras, Dios nos concedió para este tiempo del fin en la persona de Elena de White. Sí, claro, muy bien. Muchas gracias a todos los oyentes que nos escuchan. Que el Señor nos bendiga y nos preste su espíritu aquí para seguir continuando enseñando esta lección. La introducción quisiera darla desde el mismo capítulo Génesis 3. Vamos a leer los primeros 9 versículos así rápidamente y vamos a hacer énfasis en algunas pequeñas palabras. Génesis, abra conmigo la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho en el huerto del Edén. Cuando la mujer con que Dios ha dicho, le dijo la serpiente a Eva, Dios ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto, le lanza una pregunta. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos más comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que de él comieres
serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y entonces causó algo en la mujer y dijo: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual así comió como ella. El resultado dice allí: y fueron abiertos los ojos de ambos, y comieron y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y allí el versículo, esos últimos dos que vamos a resaltar, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto del aire del día, y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ese es el texto base, Carlos y oyentes. Así es, y es en este pasaje de las Escrituras donde encontramos el relato del momento, podríamos describirlo de esta manera, más trágico en la experiencia de la raza humana. Porque si bien en Génesis capítulo 1, versículo 31 se nos dice que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera, a partir de Génesis 3, 1 y los versículos hasta el 7 que usted acabó de leer, Juan Esteban, nos narran que toda esa perfección con la que Dios creó el universo quedó rota, quedó resquebrajada, quedó prácticamente echada al olvido, porque a partir de la caída de Adán y Eva, entonces ya todo dejó de ser bueno en gran manera por la presencia del mal. Muy bien. Entonces allí quedamos ayer en que, Carlos y oyentes, que Satanás se puso en modo psicólogo, observador, mirando esta feliz pareja. Pudo ver que en aquel hombre, Adán, no le encontró faltas ni fallas para hacerlo caer, excepto su esposa, Y de todo el lugar se le había apartado a ellos un lugar, ¿cierto? Que era donde estaba el árbol. Entonces allí algo que se le permitía en la observación que estaba haciendo en el Edén, había una hermosa criatura aleada, ¿cierto? Vamos a describir cómo era la serpiente antiguamente. La serpiente era una criatura aleada, era un ave que mientras volaba, a su aspecto era resplandeciente, semejante al oro bruñido. Eva se deleitaba en ver volar esta serpiente. Satanás esperaba que esa ave se acercara al árbol prohibido, el único lugar del Edén donde él podía obrar, porque vio que le podía servir para tentar a la feliz pareja. Ya había manifestado a los ángeles caídos que solo él estaba en condiciones para hacer caer a nuestros primeros padres. En un descuido, olvidando el consejo de estar siempre juntos, porque fue el mandato de Dios siempre estar cerca, no se separen. Pero Eva llegó un momento en que se descuidó y se fue tras el ave aleada, que era símbolo de la serpiente. Eva se separa mucho de su esposo y cuando se da cuenta siente la intención de regresar, pero ve otra vez a ese hermoso animal pensando parado en el árbol prohibido. Entonces recuerda el consejo de los ángeles. Recuerda que los ángeles le estaban diciendo, muchos aconsejando sobre el mal, sobre el pecador, el ángel que cayó, pero cree que se siente ella fuerte, suficientemente fuerte y bien despierta como para saber distinguir entre el bien y el mal. Esa confianza propia llegó a ser el primer error humano, Carlos y oyentes. Es decir, la autoconfianza. Se sintieron confiados en sí mismos, en que no iban a poder caer nunca, y precisamente esa confianza fue la que los llevó a la caída. Por eso quiero resaltar, dice la Escritura, mire, el que piense que está firme, mire que no caiga. Sí, el que piense que está firme, mire que no caiga. La autoconfianza en muchas ocasiones nos llevan a nosotros a peligros y a caídas que de otra manera, de haber confiado realmente en el único Dios verdadero y en Jesucristo, nosotros no hubiéramos caído. Carlos, algo importante acá para resaltar es que nosotros leemos el Génesis y nos parece normal, ¿cierto? Que eso pasara, pues porque conocemos la historia. Pero aquí sí debe de notar algo, porque ellos tenían el pleno conocimiento de todos los animales, y
es raro ver un animal que hable porque estaba hablando con ella. Eso no es normal. Desde allí debería de tomar un stop. Oye, ¿qué pasa acá? Aquí esto no es normal. Pero en vez de seguir, hacer un stop de allí, le dio cabida al enemigo y establece algo que nosotros no hacer, una comunicación, un diálogo con Satanás. Confiar más en lo que dice Satanás más que en Dios se llama autosuficiencia. Creer que podemos resistir la tentación se llama presunción. De ahí la importancia de lo que los expertos, teólogos y pastores y guías espirituales nos llevan recalcando muchos años. No debemos, bajo ninguna circunstancia, transigir con el pecado. Al pecado le damos el nombre que le corresponde y como José huimos si es necesario, pero no nos quedamos a dialogar. Muy bien, entonces es importante tener ese punto muy en cuenta con referente a nuestra vida cristiana y permanecer fieles. Sin embargo, pues allí ocurrió esa escena y empieza ese diálogo y la astucia dice, con que Dios os ha dicho, ¿cierto? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, es la pregunta directa que lanza Satanás. En el diálogo que sigue, Satanás argumenta que es ilógico creer que ellos puedan morir después de comer del árbol de la vida. Es la gran mentira que Satanás le muestra, le insinúa a ellos. Eso es mentira, que van a morir, solo que Dios es egoísta y Él no quiere que sean como Él. Básicamente le dijo que ellos podrían ser dioses, que podrían ser como Dios. ¿Sabes que era un pensamiento que Él tenía porque Él quería hacer eso? Dice, seré semejante al Altísimo. O sea, Satanás, toda su mentalidad, su teología, sus creencias, las implementa de una y no espera 2 momentos o para después. Por eso dice la Biblia, anda como león rugiente mirando a quién devorar y cuando lo coge lo devora. Entonces Eva consiste en confiar más en ese, podemos llamarlo medium, ¿cierto? Porque eso no es normal lo que está pasando allí, que una serpiente hablara, que en la palabra de Dios transgredieron así mandamientos que después sería escrito en tablas de piedra como en los primeros 10. Es decir, que Eva antes de comer y establecerse allí del fruto prohibido, empezó a transgredir la ley de Dios antes de comer el fruto prohibido. ¿Cierto? ¿Qué dice el mandamiento? Último mandamiento, no codiciarás. Claro, no codiciarás. Y Eva lo que empezó a hacer aquí fue por contemplación a codiciar este fruto prohibido, este fruto del cual Dios había dicho no coman de él. Me llama la atención, Juan Esteban, es el juego de palabras que utiliza Satanás a través de la serpiente. Las mismas palabras de Dios, pero tergiversadas. Y es la misma astucia y es la misma artimaña que él vive utilizando desde entonces hasta nuestros días. Utiliza la palabra de Dios de manera tergiversada y como consecuencia de ello, el sinnúmero de religiones que existen en la actualidad para confundir las mentes de los seres humanos. Claro, es una verdad a media y la verdad a media lleva a la apostasía. La gente empieza a creer que esto es así, pero cuando se le confirma de otra manera, entonces empieza a dudar. ¿Esto realmente es verdad o no? ¿Qué pasaría después de esto, Juan Esteban? Pues la lógica, las consecuencias de ello era pues en este caso que se estaba presentando, en vez de sentir apartarse de ella, Eva sintió el deseo intenso de probar. Viendo que todavía ella vacilaba, el animal tomó del fruto y lo pone en sus manos. Entonces el astuto diablo argumenta que no hay diferencia entre ya tener en la mano lo prohibido y probar de él sin temor. Eva lo acerca a la boca y lo come. Es decir, el pecado lo va hallando paso por paso. Primero, mira, puedes comerlo, no va a pasar nada. Palabra. Segundo, lo coge en sus manos. Mira Satanás como va hablando. Le habla a la mente, después lo lleva a la acción y después lo envuelve y le dice ya no puede hacer nada. Que es cuando ya empieza a codiciarlo, tomarlo y comerlo. Que es el caso que se presentó allí. Y allí, pues, hermanos, amigos, oyentes y Carlos, empieza ya
el control de Satanás sobre este planeta sobre Tierra. este planeta Tierra. Y es ahí entonces como Adán le entrega el señorío de la tierra a Satanás. Por eso él se considera el príncipe de este mundo y por eso le dice a Jesús: todos los reinos del mundo te los voy a dar si postrado me adoras. Allá en Mateo 4, Mateo durante capítulo la 4, tentación. sí. Jesús dice, viene el príncipe de este mundo y nada tiene contra mí. La escena también la podemos ver registrar en Job 1:6, donde de los representantes del mundo venía ¿quién? Satanás. Entonces, lo que hizo Satanás es la separación de Dios con Dios. Esa separación. Por eso hoy nosotros utilizamos algo que se llama oración. La oración, el libro de la oración del White dice, es el acto mismo de abrir nuestro corazón a Dios como si fuera un amigo. Es hablar con Dios. Esa comunicación que vemos allí, que es lo que hacía Dios de manera presencial. Por eso el texto que estábamos leyendo, voy a leerles acá algo que se presentó. Dice, entonces Jehová dijo al hombre, acá en el versículo 3, vamos a leerlo un poquito, Génesis 3, dice, oyendo el 6, capítulo 3, versículo 8. Oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día, y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová entre el huerto. O sea, se perdió esa gozar de la presencia de Dios directamente, sin comunicación, sin nada, sino directamente con Dios. Satanás causó separación entre Dios y el hombre, y ya él se autogobierna como rey y soberano de este universo, de este planeta. Y por eso es que también la Escritura indica que cada uno de nosotros deberíamos tener mucho cuidado. El hombre perdió esa comunicación con Dios. En Isaías se dice que el pecado causa división entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios. Y eso se ve reflejado en el hecho que Adán y Eva, inmediatamente después que comen del fruto prohibido y que Dios se pasea allí en el huerto, ellos salen huyendo de su presencia. Y valga aquí la aclaración, hay una creencia popular entre quienes no tienen un conocimiento profundo de la palabra de Dios, en pensar que el fruto prohibido era que, dicen ellos, a veces chistosamente, que fue que Adán sostuvo relaciones sexuales con Eva. No fue eso. En eso no consistió el primer pecado. Ese no fue el fruto prohibido que comieron Adán y Eva. No. Porque es la relación sexual entre esposos es permitida por Dios, es bendita por Dios. Entonces no fue en esto que consistió el pecado. Valga la aclaración. Era un fruto realmente, un fruto de un árbol, un fruto real. No sabemos qué tipo de fruto. Algunos dicen que se asemejaba a una manzana, pero no precisamos realmente cuál era el fruto. Pero era un fruto real, producto de un árbol. Y me llama la atención entonces que Adán y Eva, me imagino yo antes de desobedecer, cada vez que Dios se paseaba en el huerto, salían corriendo, pero a su encuentro. A su encuentro. Contrario a lo que ocurrió en ese momento. Corrieron, pero lejos de él, a esconderse. Similar, me acuerdo yo cuando uno peca aquí o va a pecar, uno trata de salir corriendo a esconderse. Claro, el pecado nos aleja y nos hace indignos de la presencia de Dios, ¿cierto? Porque Dios todo lo sabe. Carlos, allí entonces, para el cielo, para los habitantes del cielo, es una noticia triste, ¿cierto? Pero para las tinieblas es un triunfo de gloria y de victoria. El mayordomo del planeta Tierra, Adán, ya se pasó su herencia a los rebeldes. Este mundo queda a merced de Satanás. Sus dominios fueron transferidos a manos del enemigo de Dios. Desde entonces nuestro mundo iba a tener el príncipe a Adán, se lo cedió a Satanás. Pero sabes, allí es donde este texto, muy conocido por
todas las personas, aparece que es el plan de acción, ¿cierto? Plan de acción. San Juan 3:16. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí empieza a desarrollarse ese plan, esa acción, porque acá podemos ver que ese plan de redención, el plan de redención tenía, además de salvar al hombre, venía con un doble propósito. Él tenía un propósito todavía más amplio y profundo que salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solo por ese motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acaten la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. A este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de los otros mundos, así como sobre el hombre se refirió al Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El acto de Cristo de morir por salvación al hombre no solo haría accesible al cielo para los hombres, sino que ante todo el universo la justicia de Dios y a su Hijo en trato con la redención con Satanás. Demostraría que la perpetualidad de la ley de Dios y la revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Es decir, allí se presenta una escena que se hace Satanás. Bueno, ¿qué vas a hacer con el pecador? Ellos también pecaron. Si los perdonas a ellos, también tienes que perdonarme a mí porque yo soy un pecador. Pero si no los perdonas, entonces ¿qué clase de Dios eres? ¿Dónde está tu amor, tu justicia y tu misericordia? Entonces podemos hacer dos cosas. Uno, al hombre lo tiene ya en jaque mate, y a Dios le hace también la misma jugada. ¿Qué vas a hacer, Dios? ¿Cierto? ¿Qué vas a hacer? Pero lo que Satanás no sabía era que el Hijo, el príncipe, el creador, Dios, venía a esta tierra a vivir una vida como nosotros, humilde, y a vivir la descripción que se describe en Isaías 53, como siervo sufriente. Claro, y es que me llama la atención ahí el juego de pasajes bíblicos, cuando en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios da la promesa de redención, la promesa de salvación al decir que ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, hablándole a Eva, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente, hablándole realmente a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Más que hablarle a la serpiente, aquí Dios le estaba hablando era directamente a Satanás. Y encontramos el cumplimiento de esta promesa del protoevangelio que le llaman los teólogos en Génesis 3:15, allá en Juan capítulo 3 versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Génesis 3:15 está la promesa. En Juan 3:16 está el cumplimiento de esta promesa maravillosa. Y entonces se revela a partir de ese momento el plan de la salvación ideado desde edades sin fin. Desde edades sin fin. Quisiera también mencionar algo importante acá. Y Pablo se le revela y él muestra en Romanos capítulo 5:20, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Amén. Es decir, cuando vemos acá un texto que estaba leyendo acá, Génesis 3, versículo 7 dice, extrañamente ellos se hicieron unas hojas de higuera, ¿cierto? Unas hojas de higuera, cubrieron su cuerpo con hojas de higuera. Sí. Pero allí en el versículo Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Esto acá, efectivamente, la Biblia dice, pues la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Esto realmente allí sí ocurrió una muerte en el Edén, ¿cierto? La primera muerte. ¿Saben quién murió? Un corderito. San Juan
1:29 dice, cuando ven a Jesús, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y también Juan, el apóstol Juan, en Apocalipsis 3:8 dice, el Cordero que fue inmolado desde el principio. Es decir, aquí ocurrió algo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Patriarcas y Profetas, página 54 nos dice, para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez presenciar la muerte, y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no le habría conocido el hombre o las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, tembló al pensar que su pecado habría de derramar la sangre del inmaculado Cordero de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido en la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar, y se maravilló de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar los culpables. Esto lo que quiere decir acá es que efectivamente la paga del pecado es la muerte, y allí sí ocurrió un asesinato. Adán tuvo que matar primera vez. Qué dolor, qué tristeza. Yo me imagino a las personas hoy modernas que tienen mascotas y que son como sus hijos, ¿cierto? Adán, todos los animales, porque era el mayordomo, no me imagino aquel momento, aquella escena donde le dijo, ven, Cordero. Me imagino que lo llama por su nombre y él le obedecía fielmente, ¿cierto? Porque no hay cosa más tierna que un cordero. Y viene y le obedece, y enseguida le quita la vida, el derramamiento de sangre, que es lo que hace allí. Mientras que ellos estaban vestidos con hojas, ahora esta misma piel, el Señor les hace unas nuevas túnicas, símbolo de la justicia perfecta de Cristo Jesús y el aceptamiento de ese sacrificio que en el futuro, según su cumplimiento, vendría Cristo a pagarlo en una muerte tan cruel en la cruz. Y esa muerte cruel en la cruz es la que se convirtió en la esperanza de salvación para cada uno de nosotros, los que estamos estudiando las Sagradas Escrituras en la Radio Escuela Bíblica. Vamos a continuación a unos compromisos para que usted pueda luego continuar con nosotros, Juan Esteban, estudiando la palabra de nuestro Dios aquí en la Radio Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. Escuela Bíblica. Recuerden, estimados amigos, que si ustedes desean estudiar las Sagradas Escrituras de manera particular con Radio Mundial Adventista, pueden escribirnos su nombre, su lugar de residencia y por supuesto también pueden escribirnos las palabras Escuela Bíblica al más 57 311 739 5032, más 57 311 739 5032. Con mucho gusto nosotros nos comunicamos con ustedes y el equipo de apoyo espiritual se encargará de administrar ese estudio bíblico que usted quiera desarrollar. Así que anímese, escríbanos las palabras Escuela Bíblica y con gusto nosotros nos comunicamos con ustedes. Juan Esteban, ¿qué pasa a partir de ese momento entonces después de la caída de Adán y Eva? Ya tenemos aquí que se sacrifica un cordero, símbolo del sacrificio que Jesús iba a realizar también a favor de la redención del ser humano. Listo, allí entonces Dios nuevamente decíamos que equipa, ¿cierto? Nos equipa a nosotros porque de aquí en adelante lo que viene es guerra sobre guerra. Entonces convoca nuevamente Cristo en el cielo los ángeles. Desde el origen Dios le muestra el futuro a muchos ángeles, le muestra su preocupación de los desobedientes
que causó allí el mal, la caída del hombre, pero el Señor ya tenía la solución. Los tranquiliza, le dice: tranquilos, hay una solución. Fue entonces cuando el Creador y Redentor reveló el plan de redención y les dijo que Él que tomaría la naturaleza caída del hombre, llegando a ser menor en capacidades de los ángeles que lo escuchaban. Debía morir cruelmente para pagar la deuda del pecado a favor de los arrepentidos, para que ellos no debían pero que ellos, los ángeles, no debían intervenir ni evitar nada de lo que lo que pasara allí, puesto que al tercer iba a resucitar victorioso, y los ángeles se ofrecieron para morir en el lugar, pero solamente el Hijo de Dios podía pagar la deuda del pecado. Yo quisiera, Carlos y oyentes, mencionar algo aquí que vuelvo y lo recalco, que es la acción de Dios. La acción de Dios es que parece ser que en un solo día, el hombre pierde salvación, pierde el derecho. Pero la acción de Dios es que en el mismo acto, en el mismo día, antes de que terminara el día, Génesis 3:8, así que antes que terminara el día y se cumpliera la palabra divina que le iba a morir la muerte eterna por el pecado, Cristo descendió y le reveló el plan de salvación. Al aceptarlo, arrepentidos, Adán y Eva fueron librados de la segunda muerte, pero de las consecuencias del pecado no se iban a librar. La paga del pecado trae consecuencias, es decir, estaban seguros del descenso hacia la muerte primaria. Esto impresionó por el amor sin límites de su Creador y sin entender bien el significado de sus palabras. Lo que acabo de leer, la idea que quiero dejarles en su mente, en sus corazones, es que en un solo día Adán y Eva perdieron la salvación, pero Dios actuó y el mismo día encontraron redención y victoria sobre el pecado, que Amén. fue en Cristo Jesús. Amén. Y es esto lo que nos debe mover a nosotros hoy día también a la mayor esperanza de conversión, de transformación y de aceptar a Jesús como Salvador personal. ¿Pecamos? Sí. ¿Desobedecemos? Sí. ¿Transgredimos la ley de Dios hoy? Sí. Pero sigue vigente esa misma gracia, ese mismo amor, esa misma misericordia, esa misma disponibilidad de Dios para salvar. También sí y absolutamente sí. ¿Qué hay que hacer, Juan Esteban? Claro, la palabra de Dios dice que simplemente es aceptar, arrepentirnos de nuestros pecados, abandonar el pecado, bautizarnos, creer en Él y permanecer en Él, porque Dios, Cristo Jesús, su sangre es poderosa, su muerte es poderosa. Y yo quisiera leerles aquí ya finalizando, haciéndoles un llamado maravilloso que lo encontramos en la palabra del Señor. Y sabes, es referente a la muerte. Dice el apóstol Pablo, dice Primera de Corintios capítulo 15 versículos 54 y 55, que es la esperanza, ¿cierto?, de todo cristiano. Dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbia es la muerte en victoria. Y la pregunta que nosotros, imagínense, le lanzaremos a la muerte a aquel que cree en Jesús, en su vida, en que Él hay salvación y esperanza, dice: oh muerte, ¿dónde estás? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Podemos decirle a la muerte que ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Y saben por qué? Porque Apocalipsis 1:18 dice Jesús, hablando de Jesús, la descripción dice: y el que vivo y estuve muerto, y aquí el que vivo para siempre, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Cristo, la muerte no tiene poder sobre él, porque dice Pablo: si Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Entonces, hoy creer que a pesar que el pecado se desarrolle, a pesar de que tantas cosas existan, hay esperanza en Cristo Jesús, porque Él va de victoria en victoria. Amén. En la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, Tiempo de Oración. Estamos agradecidos con Dios y con Juan Esteban López. Él es estudiante de Teología en la Corporación Universitaria Adventista, por habernos acompañado durante esta serie titulada El origen del mal.
Juan Esteban, muchas gracias por haber compartido todos esos conocimientos con los oyentes y con los estudiantes de la Radio Escuela Bíblica. Amén. El conocimiento es de Dios y para sus hijos, y que toda la gloria sea para Él. Bien, por favor, diríjanos en la oración final para cerrar este espacio. Claro que sí. Allí donde estás, ponte en modo oración, mientras que yo hago una corta oración para este día. Oremos. Querido Padre y bondadoso Señor, cuán agradecidos, Señor, estamos que al estudiar tu palabra, el Génesis, podemos encontrar esperanza, Señor. Podemos saber que tú permites a veces por nuestras malas decisiones como humanos que nos equivocamos, pero tú permites, Señor, la salvación para nuestra vida y restaurar nuestro ser para llevarnos, Señor, para estar contigo en el cielo y vivir una vida sin pecado delante de ti por la eternidad. Bendice a aquellas personas que están allí escuchando tu palabra, que sea bendecido nombre por nombre y familia por familia. Son bendiciones y súplicas que pedimos en el nombre de Jesús. Amén.